En las bóvedas más seguras del mundo y en las leyendas más oscuras existe un manuscrito que nadie puede leer. Un códice escrito en un idioma que parece no pertenecer a esta tierra, un código imposible de descifrar. Algunos creen que es un mensaje de una civilización perdida o incluso de otro mundo. Otros, con un escalofrío, susurran que es un libro maldito, un grimorio cuya sabiduría conlleva un precio terrible. A lo largo de los siglos han surgido objetos que desafían nuestra comprensión de la historia. Son testigos silenciosos de tiempos olvidados, reliquias que guardan secretos que quizás nunca debieron ser descubiertos por la mente moderna. Pero entre todos estos enigmas, uno destaca por encima del resto, envuelto en un aura de misterio tan escalofriante como impenetrable. Es un libro, un manuscrito conocido como el Códice Voynich, y no se parece a ningún otro texto conocido por la humanidad. Ni los jeroglíficos egipcios, ni los códices mayas, nada se compara con su singularidad. Sus páginas de vitela están llenas de un idioma que nadie, ni los más grandes criptógrafos ni las inteligencias artificiales más avanzadas ha logrado entender. Cada glifo es una pregunta sin respuesta, y sus ilustraciones muestran un mundo que parece ajeno al nuestro. Plantas que no existen en la botánica, constelaciones que no adornan nuestro cielo y extraños rituales biológicos. Es un lugar nacido de un sueño, o quizás de la más profunda de las pesadillas. Esta es la historia del manuscrito Voynich, un enigmático libro del siglo XV descubierto en 1912. Desde entonces se ha ganado la reputación de ser un tomo maldito, un objeto que parece resistirse activamente a ser comprendido. Este códice antiguo, lleno de ilustraciones de plantas desconocidas y diagramas celestiales incomprensibles, susurra conocimientos imposibles de un tiempo muy lejano. Es un rompecabezas que ha resistido cada intento de descifrado durante más de un siglo, un desafío monumental. Las mentes más grandes en criptografía, incluyendo descifradores de códigos de guerra, junto a los lingüistas más brillantes y los historiadores más dedicados, se han enfrentado a sus páginas misteriosas, solo para encontrarse con un fracaso absoluto, un muro de silencio impenetrable. El texto fluye con una elegancia extraña. Sus caracteres forman palabras y oraciones que siguen patrones lingüísticos reales, pareciendo tener estructura y significado, pero no revelan absolutamente nada. Es un idioma que parece burlarse de nosotros desde el vacío del tiempo, una cerradura para la que nunca se ha encontrado una llave. La existencia misma del manuscrito se siente como una falla en la realidad, una paradoja ligada en pergamino que desafía todo lo que creemos saber. Es un fantasma del siglo XV o quizás incluso antes. No es un espectro de carne y hueso, sino uno de pergamino y tinta, un libro que ha perseguido a estudiosos, criptógrafos y místicos durante generaciones. Su mera existencia es una afrenta a nuestro entendimiento, un objeto que se niega a ser categorizado. Tocar sus páginas de vitela, desgastadas por siglos de manos perplejas, es sentir el peso de un secreto que se niega a morir, pero que tampoco revelará cómo vivió. Su contenido es una extraña y sistemática colección de secciones, un herbario de flora imposible, un almanaque de cielos alienígenas, un manual de biología de otro mundo y mucho más. Cada sección está meticulosamente organizada, dando la impresión de un compendio de conocimiento real y tangible. Sin embargo, las plantas que muestran no crecen en la tierra. Son quimeras, ensamblajes de raíces, tallos y flores que desafían la botánica. Las estrellas que dibuja no coinciden con nuestras constelaciones. Forman patrones que ningún astrónomo ha visto jamás desde nuestro planeta. Y las extrañas figuras desnudas dibujadas en sus páginas, casi exclusivamente mujeres, parecen participar en rituales que son a la vez extraños y profundamente inquietantes, conectadas por una plomería orgánica que parece sacada de un sueño febril. Es un mundo completo, contenido y lógico dentro de sus propios límites, pero completamente desconectado del nuestro. Un universo de bolsillo encuadernado en cuero, esperando un lector que pueda hablar su idioma perdido. Nos queda preguntarnos qué tipo de mente pudo haber creado una obra así. ¿Fue un genio solitario, un sabio aislado creando un universo privado? Quizás un Leonardo da Vinci de un mundo perdido, documentando una realidad que solo él podía ver. ¿O fue el producto de una sociedad secreta, un depósito de conocimiento prohibido escondido a plena vista, protegido por un código inquebrantable, un texto sagrado de una secta olvidada que contiene verdades consideradas demasiado peligrosas para el mundo exterior?
Cada página que se pasa profundiza el misterio, llevando al lector más adentro de su laberinto de lo desconocido. La coherencia del libro es su mayor tormento. Parece que la respuesta está siempre en la página siguiente, justo fuera de nuestro alcance. El manuscrito no ofrece respuestas, solo hace más preguntas, cada una más inquietante que la otra. No es un libro que se lee, es un libro que te interroga. Es un testimonio silencioso de los límites de nuestro conocimiento, un espejo oscuro que refleja nuestra propia ignorancia y miedo. Nos obliga a enfrentar la posibilidad de que existan cosas que simplemente no podemos saber. La historia del descubrimiento moderno del manuscrito está tan envuelta en sombras como el texto mismo. Nuestro viaje comienza en 1912 en un lugar de grandeza desvanecida y secretos guardados, la Villa Mondragone, cerca de Roma. Fue aquí donde un anticuario de libros polaco-estadounidense llamado Wilfrid Voynich, un hombre con un pasado revolucionario y un ojo para lo extraordinario, tropezó con una colección oculta de manuscritos antiguos que los jesuitas necesitados de fondos estaban vendiendo. Mientras revisaba cofres de libros polvorientos y descuidados, sus manos rozaron algo diferente. Entre los grandes y ornamentados volúmenes había uno pequeño, modesto, casi tímido. Sacó un volumen pequeño y sin pretensiones. Cuando Voynich abrió el libro no había latín ni griego familiar, ni ningún texto europeo conocido. En cambio, se encontró mirando un abismo de lo desconocido. Páginas llenas de una escritura elegante y fluida que no se parecía a nada que hubiera visto, acompañadas de dibujos de otro mundo. Supo al instante, con la certeza de un cazador de tesoros que encuentra su Eldorado, que tenía algo extraordinario en sus manos. Este no era solo un libro antiguo, era un misterio encuadernado. Los sacerdotes jesuitas, ansiosos por vender, parecían aliviados de deshacerse de él, casi como si el libro fuera una presencia incómoda en su archivo. Voynich, por otro lado, sintió que se había convertido en el custodio de un enigma posiblemente peligroso. Escondida dentro del libro había una pista, una carta antigua, fechada en 1665, de Hannes Marcus Marci, un médico y científico de Praga. Estaba dirigida al erudito jesuita más famoso de la época en Roma, Athanasius Kircher, un hombre conocido como el maestro de 100 artes. La carta decía que el libro había pertenecido al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo Skun, un monarca obsesionado con la alquimia y lo oculto que pagó una fortuna por él. Su corte en Praga era un imán para místicos como John Dee. La carta también mencionaba un susurro, que la obra era del legendario fraile y erudito inglés del siglo XIII, Roger Bacon. Con el manuscrito en su poder, la vida de Wilfrid Voynich cambió para siempre. El libro se convirtió en su compañero constante, su acertijo personal, su obsesión. Se convirtió en un hombre poseído por una única y absorbente búsqueda: descifrar los secretos del códice. Dedicó el resto de sus años a esta tarea imposible. Pasó incontables horas fotografiando cada página, enviando copias a los mejores expertos en criptografía, lingüística, botánica y estudios medievales, esperando que alguien en algún lugar tuviera la clave. Las respuestas que recibió fueron un coro unánime de desconcierto y fracaso. Ni siquiera los más grandes descifradores de la época como William y Elizabeth Friedman, que más tarde romperían los códigos militares japoneses, pudieron encontrar una grieta en su armadura. Muchos descifradores, incluso veteranos de cifrados militares, se quedaron derrotados. Confirmaron que no era galimatías aleatorio, mostraba patrones lingüísticos claros. Sigue la ley de Zipf, una regla matemática que gobierna la frecuencia de las palabras en todos los lenguajes humanos conocidos. Tenía una estructura, una gramática, una sintaxis. Era la sombra de un lenguaje perfecta en apariencia pero vacía en sentido. Un lenguaje que parecía vivo, pero que no tenía nada que decir. O quizás decía algo en una lógica que nuestras mentes no están preparadas para comprender. Voynich se volvió una figura trágica, consumida por el enigma que había desenterrado. Persiguió cada pista, por tenue que fuera, viajando por Europa, convencido de que la clave existía en algún archivo olvidado o en la historia de un alquimista. Tras su muerte en 1930, el manuscrito pasó a su esposa y luego a otros, llevando consigo lo que parecía ser una maldición de obsesión. Todos los que lo poseyeron sintieron su atracción, la promesa de un descubrimiento trascendental. El libro quedó conocido como el manuscrito Voynich, un nombre que es a la vez un tributo y una advertencia.
Wilfrid Voynich fue la primera víctima moderna de su enigma, un hombre que encontró la cerradura, pero murió buscando la llave, asegurando que otros seguirían el mismo camino enloquecedor hacia lo desconocido. Si la escritura del manuscrito Voynich es una puerta cerrada, entonces sus ilustraciones son una ventana a un mundo que, según todas las leyes de nuestra realidad, simplemente no debería existir. La primera y más grande sección del libro es esta vasta y desconcertante colección botánica. A diferencia de los herbarios medievales, que eran guías prácticas de plantas medicinales conocidas, ninguna de estas plantas es reconocible. Este es un jardín de botánica alienígena, una colección de formas de vida imposibles que parecen burlarse de las leyes de la naturaleza. Son ensamblajes, quimeras botánicas, la raíz de una planta desconocida unida a las hojas de otra y la flor de una tercera. El nivel de detalle es fascinante y bastante inquietante. El artista no solo dibujó la forma externa, sino también las estructuras internas, las raíces y las vainas de semillas, a menudo con una precisión casi clínica. Realmente tiene la sensación de una guía de campo, un registro de especímenes reales. Algunos han especulado que estas no son plantas en absoluto, sino representaciones simbólicas de procesos alquímicos. Cada parte de la planta, raíz, tallo, flor, podría representar una etapa en la gran obra para crear la piedra filosofal. Dejando atrás el jardín inquietante de flora imposible, nos adentramos más en el manuscrito y las imágenes se vuelven aún más extrañas, expandiéndose desde lo terrenal a lo cósmico. Entramos en la sección astronómica, pero el cielo representado en el manuscrito Voynich no es nuestro cielo. Los signos del zodiaco están presentes, pero están reinterpretados de forma extraña, a menudo rodeados de ninfas o conectados a sistemas de tuberías celestiales. Soles y lunas tienen rostros y las estrellas están agrupadas en formaciones desconocidas, conectadas por tubos y conductos como si fueran parte de una gran máquina cósmica, un mecanismo de relojería de los cielos que opera con principios desconocidos para nuestra astronomía. Los intentos de hacer coincidir estas cartas estelares con cualquier evento astronómico conocido han fallado por completo. Es una cosmología que no nos pertenece. Es como si el autor estuviera trazando el cielo nocturno no desde la Tierra, sino desde un planeta completamente diferente. Quizás la sección más enigmática e inquietante de todo el manuscrito y la que más ha desconcertado a los investigadores es lo que los estudiosos llaman las páginas balneológicas. Estas mujeres pálidas como muñecas con anatomías extrañas y a menudo vientres hinchados se muestran congregándose en elaboradas piscinas y estructuras de tuberías. Por ellas fluye un extraño líquido verde o azul, como si fuera la sangre vital de un sistema desconocido. Una teoría sugiere que son representaciones alegóricas de la reproducción humana, un manual de ginecología o partería. En una época en que tal conocimiento podía ser perseguido, la codificación habría sido necesaria. La compleja fontanería podría representar los órganos internos del cuerpo femenino. Otra teoría, igualmente convincente, postula que estas son escenas del proceso alquímico. Las mujeres serían ninfas o espíritus, y el fluido verde sería la prima materia, la sustancia base del universo, siendo purificada y transformada en estas vasijas vivientes. Sea cual sea su propósito, estas figuras nos miran desde hace siglos, sus expresiones en blanco, sus actividades un enigma silencioso. No son víctimas ni celebrantes, son simplemente parte de un proceso. Nos invitan a ser testigos de un misterio del que quizás no haya retorno. Ante un enigma que se resiste a toda explicación lógica, la mente humana busca la explicación más sencilla: el engaño. Esta teoría, quizás la más cínica pero también la más pragmática, propone que el manuscrito Voynich no es más que un fraude elaborado y brillante. Se postula que fue creado con un único fin: el lucro. Imagina un astuto estafador del siglo XVI, quizás el infame medium Edward Kelly, fabricando el manuscrito para engañar a coleccionistas adinerados como el emperador Rodolfo II. La falta de correcciones o pausas podría ser solo copiar símbolos sin sentido. Es más fácil escribir galimatías perfecto que crear un texto significativo sin revisar. Sin embargo, análisis estadísticos revelan que el texto sigue patrones de lenguajes reales, como la ley de Zipf, algo que un galimatías simple no haría. ¿Fue el falsificador un genio adelantado a su tiempo? Pero la teoría del engaño tiene problemas. La datación por carbono sitúa el pergamino a principios del siglo XV.
El golpe definitivo es que la tinta data de la misma época, entre 1404 y 1438. El fraude tendría que haberse cometido un siglo antes de su venta, un escenario mucho más complejo. Si no es un fraude, ¿podría ser un secreto? Otro camino nos lleva al mundo clandestino de la ciencia prohibida. Esta teoría dice que el manuscrito Voynich es un texto de alquimia. En una época de persecución religiosa, los alquimistas necesitaban ocultar sus conocimientos. Un lenguaje cifrado sería la protección perfecta, una tradición que se remonta a textos herméticos mucho más antiguos. Las plantas raras podrían no ser plantas en absoluto, sino recetas codificadas. Cada hoja, raíz y flor podría representar un ingrediente, o incluso podrían ser diagramas de aparatos de destilación, donde cada parte de la planta representa un componente del alambique. Los extraños mapas celestes en el manuscrito podrían ser guías para saber cuándo hacer sus experimentos, mostrando no el cielo físico, sino un cosmos simbólico de influencias. Y las famosas mujeres en los baños podrían simbolizar la purificación y la disolución, etapas clave en la búsqueda de la piedra filosofal. El manuscrito se transforma en una guía completa de los secretos más profundos de la creación, escondidos a plena vista. Pero, ¿y si todas las explicaciones terrestres parecen insuficientes? Nuestra mirada, con una mezcla de escepticismo y fascinación, se dirige inevitablemente hacia arriba. La teoría más extrema propone que el manuscrito Voynich no es de origen humano. Es la teoría definitiva, nacida de la frustración. Sostiene que si nada en la Tierra puede explicarlo, quizás su origen tampoco sea de la Tierra. La escritura ilegible es un lenguaje alienígena genuino. Las plantas imposibles son representaciones de flora alienígena. Los extraños mapas estelares son mapas precisos de un sistema solar distante. Cada elemento que desafía nuestra comprensión se convierte en una prueba. La botánica es exobotánica. La astronomía es astrocartografía de otro sistema estelar. Estos podrían no ser rituales, sino diagramas clínicos del ciclo de vida o proceso reproductivo de una especie alienígena. Las tuberías y fluidos extraños podrían ser sistemas de soporte vital, y las figuras, representaciones de la biología de sus creadores. Podríamos estar viendo un libro de texto sobre fisiología alienígena, un testimonio silencioso de visitantes. El libro se convierte en un manual de campo de un mundo desconocido, o el último vestigio de viajeros cósmicos que dejaron atrás el enigma más duradero de la historia. Nos encontramos al final de nuestro viaje, sin embargo, no estamos más cerca de la verdad. Hemos recorrido siglos de historia, examinado cada símbolo inescrutable, y ahora estamos parados al borde de un abismo de incertidumbre. El manuscrito Voynich sigue siendo lo que siempre ha sido, un enigma perfecto. Cada teoría que hemos explorado finalmente se desmorona bajo las contradicciones del manuscrito. Ya sea alquimia, un lenguaje perdido o un engaño, cada hipótesis choca contra un muro. Es como si el libro mismo se burlara de nuestros intentos, cambiando de forma justo cuando creemos haberlo atrapado. La obsesión que inspira es quizás su propiedad más tangible. Su poder no reside en sus páginas, sino en la mente de quienes lo estudian. Atrae a los pensadores con su canto de sirena, susurra promesas de conocimiento último, pero solo entrega frustración y locura. Y así, el manuscrito descansa en la biblioteca Bennett de Yale. Se guarda bajo llave. Después de un viaje de siglos, ahora reside en un ambiente climatizado, un tesoro preservado. Millones pueden ver sus páginas digitalizadas, pero está a la vista de todos y al mismo tiempo completamente oculto. Sin embargo, su misterio central permanece. Es un prisionero, pero también un centinela. En su vitrina parece contenido, pero quizás la verdad sea lo contrario. Quizás nosotros somos los prisioneros fuera de sus muros, y él es el guardián, custodiando un secreto que quizás nunca estemos listos para conocer. Es un signo de interrogación en las páginas de la historia. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Y si hemos estado mirando en la dirección equivocada? Si no es un eco del pasado, sino una semilla para el futuro. Y si el manuscrito Voynich no es un remanente, sino un mensaje destinado al futuro. Un mensaje que todavía no estamos preparados para entender. Por ahora, somos como niños tratando de leer un libro de texto de física cuántica. A pesar de nuestra tecnología e inteligencias artificiales, carecemos del marco conceptual. Miramos los símbolos sin entender el universo que describen. Las palabras están ahí, pero el lenguaje nos es ajeno.
Ha esperado durante 600 años, ha visto imperios alzarse y caer, ha sido testigo del Renacimiento, la Ilustración y la era atómica. Ha observado en silencio el paso del caballo a las naves espaciales, y a pesar de todo, ha mantenido su silencio. Quizás algún día, un salto repentino en la conciencia humana proporcionará la clave. La solución podría no venir de una computadora, sino de una nueva forma de pensar, una evolución en nuestra percepción. Solo entonces la clave encajará. La puerta se abrirá y el mundo del manuscrito Voynich finalmente se nos revelará. Hasta ese día, el libro se cierra, la vela se apaga y nos quedamos en la oscuridad. El manuscrito Voynich sigue siendo un enigma. Al final, nos enfrentamos a dos posibilidades vertiginosas. ¿Es un simple engaño, el más elaborado de la historia, una broma de 600 años? ¿O un mensaje oculto que la humanidad aún no está lista para comprender? Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete al Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.